Una de las preguntas más grandes que nos dejó el tráiler de Dragon Ball Daima fue sobre los nuevos villanos que veremos en la serie. ¿Quiénes son en realidad? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué tan fuertes son y por qué convirtieron a Goku y los demás en niños? Hay muchos misterios en cuanto a estos antagonistas y como sabemos, lo único oficial que tenemos de momento fue el mismo tráiler, las palabras de Toriyama y las filtraciones que nos informaron sobre que sería un demonio, quien convertiría a Goku y los demás en niños. Por lo tanto, realmente no hay mucha información confirmada, pero sí que tenemos mucho material para analizar y llegar a conclusiones bastante certeras y cercanas a lo que podría ser en realidad, así que empecemos con lo primero. Estos dos nuevos enemigos definitivamente son del reino de los demonios, también conocidos como el Ma Kai. Esto no es algo desconocido para el lore de Dragon Ball, de hecho desde el primer Dragon Ball ya vimos varios demonios provenientes de ese lugar, e incluso en Z y las películas de Garlic Jr., las sagas de relleno de este mismo también nos introdujo un poco este tema. Por su parte, Toriyama también dio en su momento explicaciones oficiales sobre el Ma Kai, su ubicación en la parte más baja del universo 7, y cómo es que la mayoría de sus habitantes son de la misma raza que los Kaioshin. Es decir, son shinianos que nacieron también de manzanas del árbol sagrado, como todos los Kaiosamas y supremos Kaiosama, pero en lugar de ser personas de buen corazón, nacieron con maldad. Estos seres son lanzados al Ma Kai en cuanto nacen, y al igual que los supremos Kaiosamas que nacen de manzanas doradas, hay shinianos malvados que pueden nacer de las mismas, por lo que se convierten en supremos Kaiosama demonios, también llamados Ma Kaioshin. Todo esto ha sido información que el mismo Toriyama ha dado en guías oficiales, por lo que no sería algo considerado no canon. Sin embargo, tanto en el anime como en el manga esto no se ha explorado realmente, a excepción de cosas como Dragon Ball Heroes o Xenoverse, incluso Dragon Ball Online. Pero hasta ahora Toriyama no había diseñado o explorado más a los Ma Kaioshin del reino de los demonios. Esto de manera 100% canónica, aunque tenemos el ejemplo de Towa y Mira que sí son diseños de Toriyama. Por lo tanto, observando a los nuevos enemigos definitivamente no cabe duda que son un par de ellos. El más alto luce bastante parecido a un supremo Kaiosama, así que podemos asegurar que se trata de un Ma Kaioshin. Sin embargo, hay algo bastante importante a tomar en cuenta, y es que ambos portan una especie de capa blanca bastante familiar, la cual luce idéntica a la que tenía Dabura en la saga de Majin Buu, pues tiene incluso el mismo diseño. Recordemos que Dabura era el rey del Ma Kai, si bien él no era considerado un Ma Kaioshin, sí que tenía todas las características de un shiniano. Y no es necesariamente que tenga que ser el más fuerte para ser el rey o gobernar. Un claro ejemplo sería Freezer. Así que las cosas parecen estar muy claras. Estos dos enemigos están relacionados de alguna manera con Dabura, y uno de ellos es un Ma Kaioshin. Lo único que no parece encajar del todo es que este Ma Kaioshin no cuente con arcillos como todos los Ma Kaioshin que hemos visto en Xenoverse y Héroes, pero claro, esto Toriyama puede cambiarlo, no hay una regla que diga que los Makayo tienen potaras, pues solamente los hemos visto en contenido no canónico. Incluso de hecho en este tipo de material hemos visto a Dabura con potara. También recordemos que el anciano supremo mencionó que los arcillos eran las reliquias de los dioses, por lo que seguramente no es algo que él se le entregue a un shiniano que haya nacido con maldad. Sería más lógico que se los entregaran una vez que este se convirtiera en Kaioshin, o esté a punto de hacerlo como Kibito. De hecho, esto lo vimos ya con Gowas al enseñarle los arcillos a Zamasu y prestarle uno de ellos. En cuanto al otro enemigo, el chaparrito, por sí solo no podemos sacar muchas conclusiones, pero afortunadamente gracias a que son dos podemos analizarlo mucho mejor. Y esto es de hecho algo que Toriyama siempre hace y ha mencionado en reiteradas ocasiones, que introducir al nuevo personaje por sí solo es muy difícil, por lo que siempre lo hace en pares. Así ambos pueden complementarse más fácilmente. Por ejemplo, Vegeta y Nappa, 19 y Hero, 17 y 18, Kibito y Shin, Popovich y Yamu, Babidi y Dabura, Bills y Whis, etc. De esta manera, conociendo a uno podemos saber también cosas del otro. Y con esto, a pesar de que el grande parece ser un Ma Kaioshin, también podemos decir que es el sirviente del pequeño. ¿Por qué? Pues solo hace falta ver el tráiler para ver en la parte donde ambos ven lo sucedido en la saga de Buu. El pequeño se encuentra en un enorme trono y el otro a su lado como si fuera su guardia real o ayudante. Esto no necesariamente quiere decir que el pequeño sea más poderoso, pero sí alguien muy importante como para que un Ma Kaioshin, el equivalente a un Kaioshin, se encuentre sirviéndole. Probablemente sea una relación parecida a la de un ángel y dios destructor. Los ángeles son mucho más fuertes, pero los dioses destructores cumplen un papel y obligaciones más importantes, por lo que es el deber de los ángeles cuidarlos. Lo mismo podría ser este caso. Además, a Toriyama siempre le gusta jugar con eso. El oponente que luce más poderoso usualmente se ve inofensivo, pero el que luce más gracioso suele ser más peligroso e importante.
como por ejemplo Zeno, que curiosamente tiene un físico bastante parecido al nuevo enemigo. Otra cosa a destacar es que al menos por lo que se ve en el tráiler es posible que el Mecha Yoshin sea en realidad una Mecha Yoshin, pues hay una pequeña escena donde vemos un ojo femenino con largas pestañas. La piel de esta personaje es del mismo color que el Mecha Yoshin, así que lo más seguro es que sean el mismo. Quizás sea como una versión canónica de Towa. Ambas fueron hechas por Toriyama, así que puede ser, aunque claro, Towa se supone que es canon en Dragon Ball Online, que ocurre cientos de años después del final de Z. Pero claro que seguramente ese canon ya no se toma en cuenta en la actualidad, y Toriyama seguramente también se olvidó de él. Volviendo al tema principal, podemos ver que ambos villanos están mirando muy atentamente todo lo ocurrido en la saga de Buu, más específicamente lo de Babidi y Dabura, mientras el pequeño cierra su puño como con enojo al ver a Babidi. Lo más lógico sería pensar que son habitantes del Makai, además por su capa están relacionados directamente con Dabura. Y vean las pantallas cómo fue que eliminaron a este en la Tierra, además del cómo Babidi lo controló. Como mencionamos, Dabura era el rey del Makai, pero no necesariamente el más fuerte de los demonios. Quizás hasta estos puedan ser más fuertes que él y haber nacido muy cercanos. De hecho, podría ser que el pequeño sea el heredero al trono o un descendiente o hijo de Dabura, ya que para sentarse en el trono y al parecer tener un odio por Babidi, todo parece indicar que está buscando venganza por Dabura. Dabura por su parte odiaba a Shin y a Kibito. Esto lo vimos en la saga de Buu por cómo se refería a ellos, lo cual tiene sentido al ser un habitante del Makai y su gobernante. Así que por esa misma razón estos dos nuevos enemigos también quieren venganza contra Shin, Goku y los demás, pues Babidi ya fue eliminado y solo quedan ellos. Es por esto también que pensamos que cronológicamente el mejor lugar de Daima sería luego de la saga de Buu y antes de la batalla de los dioses, pues no tendría sentido que lo esperaran varios años para vengarse. Pero bueno, eso lo analizaremos en otro video. Si las cosas parecen apuntar por ese rumbo, es decir, con los nuevos enemigos siendo descendientes y sirvientes de Dabura, realmente estaría muy bien que aprovecharan para mostrarnos escenas y cosas que nunca vimos, por ejemplo, cómo fue que Babidi invadió el Makai y controló a Dabura, o lo volvió su esclavo o lo invocó. Es posible que nos muestren incluso cómo llegar al lugar desde el universo mortal, y también ver cómo es el reino de los demonios, pero al parecer en el tráiler se ve ligeramente que es tecnológico y lleno de magia. Esto sería también algo muy posible, pues con lo que ya sabemos de manera no canónica, el reino Makai tiene científicos demasiado inteligentes como Towa, la hermana de Dabura, capaz de crear bioandroides mucho más poderosos que Cell. Además en el tráiler se ve lleno de pantallas digitales y enormes círculos mágicos por todo el lugar, por lo que seguramente el Makai es una especie de lugar híbrido entre magia y alta tecnología. De hecho, hablando de magia, esto también es un tema muy importante en cuanto al supuesto descendiente de Dabura, el chaparrito. Este trae consigo un bastón mágico, por lo que es casi seguro que su especialidad sea la magia, y se liga directamente con lo que pasó con Goku y los demás. Como bien sabemos, las esferas del dragón de la tierra e incluso los de Namek no pueden conceder deseos que afecten directamente a alguien más fuerte que el creador de las mismas, como por ejemplo eliminar o incluso transportarlos del lugar. Goku no quiso que Porunga lo transportara a la tierra luego de la saga de Freezer y por ende este deseo no se cumplió. Con esta lógica sería imposible que Shenlong pudiera convertir a Goku y Vegeta y a los demás en niños, pues tendría que tener primero el permiso de ellos para lograrlo. En GT vimos esta misma problemática, pero argumentaban con que Shenlong rojo fue creado por el Namekiano sin nombre antes de separarse, por lo tanto podía cumplir deseos casi sin condiciones. O porque las esferas iban directamente ligadas con Piccolo, que era mucho más poderoso que Goku en estado base, con la desventaja de que el planeta explotaba en un año si no se reunían de nuevo las esferas. Por lo tanto, o al menos eso pensamos, Goku y los demás no fueron convertidos en niños por las esferas del dragón, sino por el hijo descendiente de Dabura, que parece ser más un mago y por lo tanto tendría un gran manejo del control de ese tipo de técnicas. Eso también explicaría por qué no se ve tan amenazante, quizá no es muy bueno en las peleas cuerpo a cuerpo, pero se defiende completamente con magia, justo al igual que Babidi. Otra explicación que algunos piensan es que se usaron las superesferas para hacer a Goku y los demás chiquitos, pero si esto ocurre antes de la batalla de los dioses no tendría sentido. Además, tendría que haber viajado por el universo 6 para ello, y esto sería imposible al menos para un Mecha Yoshin o para el rey del Makai. Pero bueno, esto también indica y nos dice acerca de sus poderes. Si convirtieron a Goku y los demás en pequeños, es porque no tienen fuerza física suficiente para derrotarles. Quizás sean más fuertes que Dabura, quizá no, pues él se supone que era el más fuerte del reino de los demonios. Pero al ver todo lo que ocurrió en la saga de Buu, el Super Saiyajin 3 e incluso a Gohan y las fusiones, tal vez pensaron que sería mejor nerfearlos, por así decirlo. Esto también nos pone el predicamento de que usualmente en Dragon Ball
es que para que la magia funcione en un enemigo se tiene que ser más fuerte que dicho enemigo. Pero bueno, es variable. Así que cualquier cosa puede suceder y en resumidas cuentas, esa es la información que podemos intuir acerca de los nuevos enemigos de Dragon Ball Daima. Parecen ser habitantes del reino de los demonios que estuvieron estrechamente ligados con Dabura. Uno es un Makayoshin y el otro quizás sea un descendiente de Dabura con habilidades, ambos buscando venganza de los demás. ¿Qué opinas tú al respecto? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios.